Recuerdo que mi primera experiencia en el cine, pues como ocurre con todo el mundo, es como público. Y hay tres películas que, digamos, fueron las que me abrieron a la experiencia de volverme fan del cine, insisto, como público. La primera que recuerdo fue cuando mi padre me llevó a ver, junto con mi hermanito, a la primera entrega de Star Wars. Creo que era un tiempo en el que las películas tardaban bastante en llegar aquí a México, incluso cuando eran grandes éxitos de taquilla, o bien no era poco común que hubieran corridas muy, muy, muy largas de las películas. Creo que fue, si no me equivoco, en el Cine Rex, eh, en el barrio de Santiago, aquí en Mérida. Y recuerdo estar muy impresionado y anonadado por toda la cuestión de la aventura en el espacio, las naves, las peleas y todo lo demás. De hecho, la escena que recuerdo más vivamente es una vez que Han Solo y Luke han rescatado a la princesa Leia, escapan de la Estrella de la Muerte y cuando se ponen a disparar a las naves que llegaban a tratar de atajarlos. Esa es la secuencia que recuerdo vivamente haber visto en aquel entonces. La siguiente película importante fue Superman, dirigida por Richard Donner con Christopher Reeve, que creo que sigue siendo hasta el momento el Superman que está en la mente de mucha gente en términos cinematográficos. Y pues me volví, pues como todo niño que fantaseaba con todo este asunto de volar y tener superpoderes. Superman fue la segunda película. Y particularmente lo impresionado que me dejó pues, las secuencias de vuelo de Superman, que hoy, cómo están los efectos visuales, pues palidecen, ¿no? Un poco. La tercera fue Encuentros cercanos de tercer tipo de Steven Spielberg. Y creo que estaba un poquito más grande y en esta ocasión fui solo con mi papá. Y es curioso que mis primeras experiencias hayan sido relacionadas con la ciencia ficción. Y sobre todo lo que plantea la película y que a mí a esa edad no entendía muy bien. Yo solo estaba pues engolosinado con la cuestión de los efectos visuales y la posibilidad de los extraterrestres visitando la Tierra. Ah, pero creo que lo que, por otro lado, a mi padre, recuerdo que le conmovió, fue básicamente el drama familiar que está al centro de Encuentros cercanos del tercer tipo. Incluso recurriendo a estas extrañas bromas crueles que con o sin la intención a veces hacen los papás. Mi papá me preguntó de camino de vuelta a casa, ¿qué harías si yo me fuera a una nave espacial? y, y, y les dejara a ti, a tu mamá y a tu hermano. Y yo pues de niño no sabía qué responder, solo me entró una gran angustia y luego mi papá se empezó a reír, se disculpó y me dijo, no te preocupes, nunca los voy a dejar a ti, a tu mamá ni a tu hermano. Y en ese entonces pues me volví fan de cine y empezaba toda esta fiebre de las películas que podíamos rentar en formato beta, luego en VHS. Y cuando aquí en México, por lo menos en Mérida, no había un videoclub legalmente establecido en el que uno pueda rentar películas. Así que habían videoclubs medio chafitas, que se conseguían copias a veces no muy buenas. Y mi padre me, me acuerdo que él estaba como que un poco preocupado porque yo realmente mi consumo de cine era cualquier cosa que tuviera efectos especiales, naves espaciales y nada más. Y un buen día se sienta, me apaga la tele, estaba yo viendo la tele, se sienta junto a mí y me dice, Jorge, ay, me parece muy bien que te guste mucho el cine, pero creo que lo que estás viendo no te va a dar gran cosa. Y luego mi padre se suelta a hablar de una película que él vio cuando era muy joven y lo veía como muy pocas veces lo había visto, así casi transfigurándose, hablando de esta película que le abrió la puerta a otro tipo de cosas y hacerse preguntas. Y resulta que esa película fue 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Y yo tenía ese entonces, recuerdo bien, 12 años y mi padre la rentó o la consiguió de alguna forma y me dijo, pues aquí está y me gustaría que la veas. Y me puso la película y yo pues muy obediente y un poco curioso la vi. Y
creo que sin entenderlo a nivel racional, pero sí a nivel emocional, creo que fue una especie de comunicación también con esta cosa que mi padre experimentó al ver esta película. Y creo que desde entonces ya mi afición al cine se convirtió en otra cosa. Fue el momento que dije, a mí me gustaría hacer esto. No entiendo esta película, pero me gustaría hacer algo así.